Unidad número 4 nos toca. Los ángeles. Los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Bueno, primero usted va a ir con el apunte. Yo le voy a decir algo para que usted tenga en cuenta. Yo trato de enriquecerlo al apunte, no necesariamente voy a ir punto por punto, porque creo que lo bueno de esta charla que tenemos, esta clase, es que justamente pueda conocer un poquito o se expliquen cosas que no puede hacerlo solo con el apunte. Los ángeles, el punto A dice la naturaleza de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Son seres creados. Son seres creados. Nosotros sabemos que hay dos tipos de ángeles, los buenos y malos, los caídos y los que permanecen junto a Dios, y son justamente seres creados. Eso es muy importante. El único ser superior que no tiene principio ni fin es justamente Dios. Hablamos un poquito sobre eso, de que Dios no tiene principio ni tiene fin. Como seres creados, ellos no pueden aceptar adoración, lo cual nos lleva a un ángel muy famoso que vamos a ver en un ratito, y nosotros tenemos la orden como creyentes de no adorar a los ángeles. Los ángeles son espíritus, no están condicionados con las condiciones físico-naturales, aparecen y desaparecen a voluntad, viajan con rapidez inimaginable, porque claro, no están sometidos a las leyes naturales. Tienen la capacidad de asumir forma humana con el objeto de que su presencia sea visible para el hombre. Justamente yo tuve la posibilidad de compartir este fin de semana la palabra y me detuve en algo que no había visto. Juan capítulo número 20, cuando María Magdalena mira al interior de la tumba, ve que justamente sobre donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, ve un ángel a la cabecera y otro a los pies. O sea, un ángel acá y otro ángel acá. La tumba estaba vacía, Jesús no estaba en la tumba. ¿Qué propósito tenían los ángeles ahí? Que sean visibles a María Magdalena, comunicar una verdad. ¿Cuál verdad? Una alegoría muy bella, justamente hacía referencia al Arca del Pacto. ¿Se acuerda? Usted lo vio cuando vimos Pentateuco, que sobre el Arca del Pacto había justamente dos ángeles. Yo voy a poner un ejemplo y tenemos miles. La palabra dice que gente hospedó ángeles sin saberlo. Los ángeles, bueno, decíamos, no están sujetos a la muerte. Y los ángeles son numerosos, millares y millares. El Señor tenía ya como una custodia personal de 12 legiones de ángeles. A veces una suma de cuántas personas tenía una legión romana. Se dice que el Señor tenía una guardia de 70.000 ángeles. Calcule que un solo ángel mató una vez a todo un campamento, imagínense 70.000. Muchos millares de ángeles también está dicho. Los ángeles son asexuados. Si bien se describen como que son varones, los ángeles no tienen sexualidad. Por decir que no se reproducen, ni tienen un sexo definido. Lo dice Jesús cuando le vienen y le preguntan si los saduceos que no creían en la resurrección, le dice, hay una mujer que quedó viuda 5 veces, cuando resucite, ¿se acuerda de la historia? ¿De quién va a ser el marido? Y el Señor le dice, no, porque en el cielo no será así, serán como los ángeles. Habla que en el cielo los ángeles, o sea, no tienen sexo. La clasificación de los ángeles, el punto B. Y acá hay una belleza cuando habla de los ángeles. En varias partes de la Biblia lo tenemos un poquito velado al tema. Bien, muchas gracias. Lo tenemos un poquito velado al tema, pero a la misma vez podemos discernir algunas cuestiones de algún tipo de jerarquía. No es la intención tampoco de la clase, quizás haya una clase magistral sobre este tema. ¿Puedo poner en pantalla 1 Pedro capítulo 3, versículo número 22? Bien,
mientras lo buscamos, el primer tema que tenemos, que la Biblia va a escuchar usted siempre que habla del ángel del Señor. Lo ha leído en la Biblia, ¿no? Ese es un ángel. Todo parece indicar, para mí de manera muy clara, que ese no es un ángel. Esas son las salidas que tenemos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es muy claro. Por ejemplo, Josué a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerda? Está mirando el campamento, está mirando Jericó, se aparta a un costado y de pronto ve justamente un varón. Y Josué le pregunta, ¿estás con nosotros o estás con ellos? No, con ninguno de los dos. Yo soy el comandante. Es una de las tantas veces que vemos la expresión el ángel del Señor. Es una referencia justamente al Señor Jesucristo. Yo le voy a contar algo de mi intimidad. No sé si hago muy bien, pero se lo cuento. Esto como un paréntesis en la clase. Cuando uno se va relacionando con el Señor, bueno, no sé si es la experiencia de todos, ¿no? Pero uno va conociendo un poquito más. Y como, no sé si está bien o mal, pero uno se hace la idea de lo que hablamos la clase pasada de la Trinidad, ¿verdad? De Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Siempre procuro tener una relación al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que nosotros estamos sellados en Él, con Él en Dios y en Cristo Jesús, que es la tercera persona de la Trinidad. Y siempre dijo al Padre. Y como que la figura de Jesús, no me malinterprete, no es que no la tenía en cuenta, ni mucho menos, sino como que era más difícil de encontrarla. Y resulta ser que la figura de Cristo está mucho más presente en la Escritura que la figura inclusive del Padre. No es que no esté. Eso lo vamos a desarrollar dentro de dos unidades. Cuando lo va a encontrar Jesucristo tantas veces en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Y también lo va a ver también como en las alegorías, por ejemplo, cuando veamos la escalera de Jacob, cuando se conocen la escalera de Jacob, que subía en ángel, también es una representación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está muy presente en el Antiguo Testamento y muchas veces indicado como el ángel del Señor. O sea, que no es un ser creado, sino es Dios mismo. Después tenemos acá un par de categorías de ángeles. Dice la palabra que Jesús, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios Padre, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, como esta jerarquía que tenemos angelical o de los seres o de estos seres creados, no la tenemos tan clara como para poder marcar una categoría definida, pero encontramos alguno. Encontramos los arcángeles, encontramos los ancárgeles. Si bien en los libros apócrifos se nombran a otros dos más, nosotros en nuestro canon bíblico encontramos a dos ancárgeles, Miguel y tenemos a Gabriel. Gabriel es el que transporta siempre la palabra. Por ejemplo, lo va a ver a María, que se le aparece y transporta y se le trae la palabra, el mensaje. Entiendo que tiene que ver justamente con el ángel encargado de llevar la palabra. Ese es un ángel que ocupa una posición muy especial en el cielo. Y después, con una percepción mía, había un trío ahí de ángeles que eran muy importantes. Gabriel, Miguel es el otro. Miguel es mencionado como el ángel guardián, el ángel principal, es el ángel de la pelea, de la lucha. Es el ángel que lo podemos identificar justamente con la oración. Está en la presencia de Dios, dice, en él se entregan los mensajes de orden más elevado. El arcángel Gabriel, mientras que Miguel es un ángel que pelea, es más de lucha. Justamente lo va a ver cuando habla en el libro de Judas, que dice que contendieron con Satanás por el cuerpo de Moisés. Los ángeles, dice 3 escogidos, encontramos que son probablemente aquellos que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión de Satanás. 4, los ángeles de las naciones. Entendemos de que hay entidades, podemos inferir que a partir del libro de Daniel, el capítulo número 10, que parece ser que hay entidades espirituales asignadas a naciones.
No sé si usted está familiarizado con la historia, pero Daniel está orando al Señor, se mete en un ayuno de 21 días donde él decide no probar nada que le sea gustoso a su paladar. Y durante esos 21 días, al número 21, vino la respuesta del cielo. La respuesta del cielo, y le habla y le dice que hubo una oposición, que salió el príncipe de Persia y que luego tenía que luchar contra el príncipe de Grecia. O sea, como que hay una asignación espiritual sobre cada región terrestre. Esto, quiero ser muy prudente porque esto es teología bíblica y sistemática. Y por eso yo le pongo en abra ahí un corchete, un asterisco para lo que son opiniones mías. Yo lo veo muy claro eso, por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de viajar y ve, por ejemplo, en distintas ciudades problemáticas muy marcadas. Ciudades donde uno va y hay por ejemplo, problemas de divorcio. Va a otra ciudad y problemas de alcohol. Y dice, pero eso no pasa en toda ciudad, pero hay cosas que están marcadas. Por ejemplo, hay ciudades donde tiene una inclinación tremenda al suicidio, por ejemplo. Hay asignaciones espirituales con las cuales nosotros debemos enfrentar. Tiene que ver mucho con lo que hay en la ciudad. Córdoba es, por ejemplo, nuestra ciudad, es una ciudad que se caracteriza por su rebeldía. Ya su fundación fue en rebeldía. Usted ve que Córdoba siempre va a contramano en las elecciones, siempre los movimientos revolucionarios en Córdoba tuvieron su epicentro. Los querubines, dicen, volviendo al tema un poquito antes, pues no lo quiero pasar tan rápido, los ángeles de las naciones, tiene que ver mucho con la palabra también principado, que quizás se refiere a estos príncipes angélicos de las naciones, se emplean tanto para referirse a los buenos como a los malos ángeles. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo número 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernadores y potestades, contra las gobernadoras de las tinieblas de este siglo, contra la hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes es una palabra en el griego que se llama euporáneos. Euporáneo, no habla del tercer cielo donde está Dios, habla de la región celeste, euporáneo. Lo maravilloso que el versículo número 3 del primer capítulo de Efesios dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, o sea, en los euporáneos, donde opera el enemigo, ahí nosotros hemos sido bendecidos. ¿Y cómo? Con toda bendición. Pasamos al punto que sigue, los querubines. Son ángeles de elevada posición con fines retributivos y redentores respecto al hombre. Génesis capítulo 3, versículo número 24. Génesis 3, versículo número 24. Relato de la... Echó pues fuera el hombre, usted sabe, estamos leyendo cuando el hombre ha caído, ha pecado, Dios lo echa. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del ángel de la vida. O sea, ¿se acuerda la historia? Si te habla el árbol del bien y del mal y el de la vida. Entonces, los querubines, el Señor los puso para que no coman del árbol de la vida. Le quiero hacer una pregunta. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Era juicio de Dios que no pudieran comer del árbol de la vida? Todo hace pensar que sí, ¿no es cierto? Pero en realidad eso fue la gracia de Dios. Porque si el hombre hubiese comido el árbol de la vida, en ese estado caído hubiese permanecido así por siempre. Los querubines tienen justamente esa función. Los serafines, no sabemos mucho de ellos, parece que son mencionados en Isaías 6, son ángeles de un carácter muy elevado, son adoradores del Señor que están en la posición muy alta. Hablamos del carácter de los ángeles, decimos son obedientes porque ellos cumplen la voluntad del Señor, ellos adoran a Dios, ellos son sabios, ellos son humildes, no deja que lo adoren, son poderosos, son santos apartados del pecado. Los ángeles son como agentes de Dios, usted lo va a ver enumerado en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que son ejecutores de los juicios y los decretos del Señor, son mensajeros.
que dan anunciaciones, advertencias, instrucciones, alientos, revelación. Son siervos del Señor. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, no todos son espíritus administradores enviados para servicio en favor de los que serán herederos de salvación. Son ángeles que son enviados para sostener o confrontar. Lo encontramos Jesús en el desierto, que los ángeles le servían. La palabra dice que los ángeles del Señor acampan alrededor nuestro y nos defienden. ¿Cuánto dicen amén? Los ángeles del Señor tenemos asignación angélica sobre nuestra vida. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, los ángeles del Señor acampan alrededor nuestro. Pero es más, si nosotros analizamos Hebreo, dice que son todos espíritus administradores enviados en servicio a favor de los que serán. Por eso es siempre creer que hay ángeles generando situaciones para que la gente sea salva. Tenemos asignación angélica, esto lo creo yo, para nosotros y para nuestra familia. Y llegamos al punto F, al punto E, que es Satanás. Satanás como un ángel. Yo tomando un pensamiento muy interesante del pastor Morris de la iglesia Gateway de Estados Unidos, un pensamiento muy interesante. Nosotros hablamos de que había dos arcángeles en la importantes, Gabriel y Miguel. Gabriel encargado justamente de la palabra, Miguel encargado de la oración. Este ángel Satanás, que no era su nombre Satanás, sino tenía otro nombre, era el encargado de la adoración. Era el encargado de la oración y vamos a hablar un poquito acerca de Satanás. Nosotros cuando hablamos del enemigo, del diablo, tenemos a veces algunos preconceptos, algunas ideas que están equivocadas. El Satanás no era un ser horrible en su apariencia. No sé cómo será su estado después de haber caído del cielo, pero su estado era hermoso, con toda hermosura, dice la palabra. Era un ser muy especial, era un ser muy sabio. Dice que era el sello de la creación. Él cae, y yo creo que era un componente de tres ángeles que servían en el cielo. Miguel encargado de la oración, Gabriel de la palabra y justamente Lucifer encargado de la adoración, que son las tres partes que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hacemos un devocional en la iglesia. ¿Qué tenemos? La adoración, tenemos la oración y la palabra. Yo creo que puede ser el ministerio justamente de Satanás. Satanás nosotros encontramos su historia, la encontramos en el libro en dos pasajes que tienen cierto paralelismo y nos enseñan verdades complementarias. Uno está en Isaías capítulo número 14. Dice así la palabra del Señor. Dice así capítulo número 12. Usted va a encontrar de que habla la palabra y empieza hablando, el capítulo 14 es una palabra contra el rey de Babilonia. Y el otro capítulo que vamos a leer para entender un poquito acerca de Satanás es Ezequiel 28. Uno es una palabra contra el rey de Babilonia y la otra contra el rey de Tiro. Pero en realidad no es ni contra el rey de Tiro ni contra el rey de Babilonia. Es contra el espíritu que había entre esos hombres operando a través de ellos. Que es algo que en la Escritura sucede. Un ejemplo, el Señor Jesús luego que le dijo Pedro que era la roca, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pero no le hablaba a Pedro, pero no le hablaba a Pedro, sino le hablaba al espíritu que estaba ahí influenciando a Pedro. De la misma manera encontramos en estos endechos, en esta palabra que se levanta en contra de Satanás. Mire, esta palabra que usted lo lee en su casa, y yo se voy a tratar de explicar de una manera que dentro de mi limitación puede tener la más sencillo posible. En esta usted va a encontrar, vamos al versículo número 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Estoy leyendo Isaías 14, versículo número 12.
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y acá vemos los deseos de Satanás. Son 5. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Señor, este ser, que era el encargado de la adoración en el cielo, que ya vamos a ver por qué, tuvo este deseo. Tuvo esta serie de deseos. Usted lo va a encontrar de una manera bien clara lo que él dice. Dice así, es su orgullo. Dice, subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Dios lo echó del cielo por esto. Y ya vamos a ver un poquito por qué. El gran deseo de Satanás, lo que él siempre quiso es ocupar el lugar de Dios. Que reciba la adoración que Dios se merece. Él era el sello de la creación. Él era un ser hermoso. Mire, vamos al libro de Ezequiel capítulo número 28. Mire, dice, acá estamos hablando con el rey de Tiro, capítulo número 12. Hijo de hombre, le dice al profeta Ezequiel el Señor, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, entendemos que este ser era, dice, el sello de la creación. Obviamente no estaba hablando de el rey de Tiro, porque no estuvo en Edén, que dice en el huerto de Dios estuviste. Dice que estaba todo lleno de piedras preciosas. Entiendo que todo lo que tiene que ver habla de la belleza que tenía, pero todas estas piedras tienen un alto poder reflectivo. Todas las piedras preciosas lo que tienen es el poder de reflejar. Él fue creado para reflejar la gloria de Dios. Y si usted ve, dice que tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. O sea, los instrumentos musicales estuvieron preparados para él. Este ser sabio, extremadamente bello, creado para reflejar la gloria de Dios. Dice que fue perfecto, que entendemos que tenía cargo la adoración. Dice, perfecto era en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud, quiero que preste atención a esto, versículo número 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, diga conmigo, contrataciones. En otras versiones dice a causa de tus comercios, o la multitud de comercio. A causa de la multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El Satanás está en el cielo. Él es el encargado de guiar la adoración a Dios. Comentaristas bíblicos creen que la tierra estaba desordenada y vacía porque justamente en ese momento sucedió la rebelión de Satanás. Y eso fue lo que trajo el desorden, el caos y quedó vacía, y que luego Dios le puso orden y belleza a la creación. Satanás está guiando o vamos a decirle su nombre, Lucifer, está guiando la adoración al cielo, está reflejando la gloria de Dios. En el capítulo paralelo, en el de Isaías, encontramos de que
él tenía cuerdas, arpas. Entonces tenía cuerdas, arpas, tenía instrumentos de viento y tenía tamboriles o instrumentos de percusión. Todos los instrumentos de música que nosotros conocemos entran en alguna de las tres categorías. O son instrumentos de percusión, o son instrumentos de viento, o son instrumentos de cuerda. Entran todos. O sea, él está dirigiendo la adoración a Dios. En un momento, acá la palabra dice, por la multitud de tus comercios, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Esa palabra en hebreo, la palabra contratación, no tenemos una palabra muy similar en otra lengua. Pero yo le pongo un ejemplo. Yo trabajo en un negocio. A mí se me paga, por ejemplo, como empleado se me pagan, no sé, 100 pesos. Yo voy y le doy al jefe 80 pesos y me quedo con 20. Esa es la palabra, esa actitud es lo que se denomina una contratación. ¿Me explico? O sea, me quedo con lo que iba para su legítimo dueño. Satanás está dirigiendo la adoración, está en un momento allí, y él se queda, él recibe, él cree que es para él toma la adoración para él. Y en ese momento Dios lo expulsa del cielo. No sabemos bien cómo fue la rebelión, cuánto duró. Lo que sí sabemos es que Dios le puso un patadón, porque dice el Señor Jesús, lo vi caer como descender como un rayo a la tierra. Y encontramos que también la palabra dice, con su cola el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, de los ángeles. En su rebelión cayeron con él. Entonces, Satanás, ese en su estado caído llamado Satanás, el enemigo, él sigue buscando lo mismo, es ser adorado. Es ser que la gente lo adore. Él quiere adoración, es el gran deseo de Satanás. Eso es lo que él busca. Él fue jactancioso, él se creyó que la adoración era para él. Él tuvo ese deseo que se tradujo en las 5 cuestiones. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Todo lo que tiene que ver va a ver con altura. Habla de las nubes, habla del norte, habla del monte, que es la parte más alta de la montaña, y seré semejante al Altísimo. Por este pecado Dios lo echa del cielo. Y va a ver que su misión se transforma en recibir, él necesita recibir él quiere recibir adoración. Lo va a ver en la tentación del Señor Jesús, que dice, si postrares, me adorares. Si se le expresa adoración. Eso es lo que él busca, que se le exprese adoración. Y justamente lo que él quiere es impedir que la gente adore a Dios, que el ser humano adore a Dios. Por eso la importancia de que en nuestro momento de devocional, de oración, tengamos los tres complementos. Tengamos la oración, tengamos, digamos, la palabra, pero también adoremos al Señor. Adorar, cantarle al Señor. Un pensamiento muy bello, porque si usted ve que Satanás o Lucifer tenía tamboriles, tenía cuerdas y tenía, ¿qué más? Tamboriles, cuerdas y flautas. Tenía instrumentos de viento, de percusión y de cuerdas. Dios creó al ser humano a su semejanza y nosotros tenemos también instrumentos de percusión. Usted aplaude y hace un sonido de percusión. Cuando nosotros hablamos, cantamos, lo que se mueven, ¿qué son? Las cuerdas vocales. ¿Y cómo movemos las cuerdas vocales? Con viento. Dios creó al ser humano, justamente el gran odio de Satanás sobre el ser humano, es que el ser humano ocupa la posición de Dios. La posición que podía tener Satanás, que es adorarle a Dios, reconocerlo como Dios. Por eso dedique un momento en su intimidad a adorarle a Dios con todo su ser. La palabra dice que Satanás era
cubierto de piedras preciosas, pero en el libro de Apocalipsis ve que la iglesia también es cubierta con piedras preciosas. Ese gran odio que tiene Satanás, y él busca que la adoración sea dirigida hacia él. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 4 dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como ella? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ese es un cántico que se le da al anticristo y a Satanás en los finales del tiempo. Y es muy llamativo porque ¿sabe qué? Este canto está antes en la Biblia. Está en Éxodo. Cuando el pueblo del Señor cruza, el Señor abre el mar, María, la hermana de Moisés, esa canción que nosotros cantamos, cantaré al Señor por siempre, perdón porque haya cantado, justamente si usted va al canto de María, dice: ¿quién como nuestro Dios y quién podrá contra Él? ¿Quién podrá luchar contra Él? Es el mismo cántico que Satanás quiere. Dice la palabra del Señor, dice: le adoraron los, versículo número 8, lo adoraron los moradores de la tierra, cuyo hombre no estaban escritos en el libro de la vida. Así que eso es lo que busca Satanás. Él busca la adoración, él busca reemplazar, él busca ocupar el lugar de Dios. Satanás está indicado por su nombre y sus títulos por medio de los cuales es conocido. Satanás quiere decir adversario. Satanás quiere decir adversario. Se describe a Satanás queriendo destruir a la iglesia de dos maneras. Primero desde adentro, mediante la introducción de enseñanzas falsas, y de afuera mediante la persecución. Satanás siempre quiso matar la iglesia. Satanás siempre persigue al pueblo de Israel. Satanás se tiene como característica, siempre lo persiguió porque sabía que Israel iba a ser el Mesías. Y luego sabe que en el final de los tiempos el pueblo de Israel tiene que ser restaurado. Entonces Satanás persigue iglesia y persigue a Israel. Ahora una cuestión contra Satanás. Satanás no es el adversario equivalente a Dios. Dios no tiene adversario. O sea, en definitiva, teológicamente sí, porque el Señor dijo: el que no es conmigo contra mí es. Pero no es un rival equivalente al Señor. Y se lo voy a demostrar. Porque en el libro de Apocalipsis, el Señor manda a un ángel para que lo deposite en su juicio. No viene Dios y lo toma, sino manda un ángel. Manda al chico de los mandados: encárgate de vos de Satanás, de Lucifer. No es siquiera, me explico, es en su estado caído, y tampoco antes, pero mucho más en su estado caído, no es rival de ninguna manera contra Dios. Si bien hay una lucha por el alma del ser humano, Satanás nunca puede compararse con el poder de Dios. Del otro nombre conocemos como diablo, que quiere decir calumniador. Así lo va a ver usted cuando se presenta en el libro de Job, para acusar a Job. De paso, si hay alguien que le gusta andar acusando a los hermanos, por ejemplo, esa gente que hace video en YouTube hablando contra cierta gente, dése cuenta del espíritu que obra en ellos, porque el que es acusador ya sabemos quién es. Destructor, se acuerdan como la serpiente antigua, porque claro, ella se acuerda el relato justamente de la caída original. Es tentador, es príncipe y Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque justamente Dios, en su poder, dijo: Satanás por ahí pensó, ¿quién iba a adorar a Dios? ¿Quién iba a adorar a Dios? Y Dios tomó un poco de polvo y le dio vida. Y hablamos de eso, de que le dio los instrumentos de cuerda, de percusión y de viento. Dijo: este me va a adorar. Este me va a adorar, este va a ser el que me va a adorar. La persona mira, con un poco de polvo te demuestro que yo puedo hacer todo. Y eso fuimos creados nosotros, y fuimos un alma eterna, un alma viviente, que lo vamos a ver en la clase que viene, que hablamos acerca del hombre. Un alma viviente. El problema es que le siguió a Satanás y le delegó
lo que Dios le había dado. Por eso es conocido como príncipe y Dios de este mundo. Conocido como el príncipe de la potestad del aire, en Efesios capítulo 2, versículo número 2. Príncipe de este mundo lo llama el Señor en Juan capítulo 12, versículo número 31. Ahora ese principado ha caído en la cruz del Calvario. Su naturaleza se opone a la obra de Dios, obstaculiza el Evangelio, se posesionan los malvados, los enceguece, los engaña, lo hace caer en trampa, trae aflicción, trae tentación. Se lo escribe como atrevido, orgulloso, poderoso, maligno, astuto, feroz y cruel. Su esfera no se limita entre los malvados y los depravados. Esto es muy interesante. 2 Corintios capítulo 11, capítulo 11, versículo 14, 2 Corintios dice que se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. La palabra del Señor en el libro Apocalipsis, en una de las cartas, se refiere a sinagoga de Satanás. A veces sus agentes pasan por ministro de justicia, dice el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo número 15. La razón por la que frecuenta reuniones religiosas es su maléfica determinación de destruir la iglesia. Esto acá voy a hacer un paréntesis mío. No es doctrina ni mucho menos. Vigilia. Cuando hacemos vigilia, no es raro que vengan brujos. La última vigilia que tuvimos grande en el auditorio mayor, se manifestaron 3 brujos. El diablo quiere asistir, porque su esfera es atacar la obra de la iglesia. Satanás odia la imagen de Dios reflejada en nosotros, odia nuestra naturaleza, que fue asumido por el Hijo de Dios. Porque eso es lo maravilloso, porque cuando el polvo cobró vida y decidió seguir a Satanás, Dios se hizo polvo. Y murió en la cruz del Calvario y nos dio redención. La limitación de Satanás, si bien es fuerte, es sabio, no tenemos que exagerar su poder, lo decíamos recién. Satanás no es ni omnipresente, no está ni en todos lados, no lo sabe todo. Y Dios nos ha dado un lugar a nosotros, un lugar tan privado que es nuestra mente. Siempre tenemos que cuidar nuestra mente y distinguir cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son los pensamientos que el enemigo quiere poner. Y cuidar nuestra mente, porque el enemigo no puede entrar a nuestra mente, a no ser que nosotros le demos lugar. Su destino, obviamente, es la destrucción. El juicio de Satanás en la cruz, Satanás será arrojado del cielo, Satanás será llevado al abismo. Eso lo vemos con lo que hablamos recién, de que un ángel es el que lo va a llevar. Satanás será condenado. Y después, para terminar este tema, tenemos los ángeles que siguieron a Satanás. Ángeles caídos, que eran seres también creados perfectos, los que hablábamos. Fueron dotados del poder que da Dios a su creación de decidir. Sin embargo, siguieron a Satanás en esta locura. Y la habitación actual de los ángeles, según la Escritura, vemos como un misterio con respecto a eso. Porque segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, dice lo siguiente. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisión y oscuridad para ser reservados al juicio. Sobre esto hay algunas lecturas. Hay algunos que dicen que hay ángeles que no están sueltos, que están encarcelados. Que hay otros ángeles que operan lo que hablamos en los subterráneos, los lugares celestes. Y operan también en la tierra. Los ángeles no tienen la promesa de la redención. Y el infierno ha sido preparado para su castigo eterno. Entonces vemos, acá vamos a entrar con un tema un poquitín espinoso, que lo vamos a tocar muy por arriba, acerca de los demonios. ¿Son los demonios ángeles caídos? Es lo que yo creo, que los demonios son ángeles caídos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, lo leo yo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella
aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. La caída de Satanás es descrita simbólicamente, lo vimos en Isaías capítulo 14 y capítulo 28. Vemos que un tercio de esos ángeles, de los ángeles le siguieron. Judas, versículo número 6, dice, y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente cancelados en oscuridad para el juicio de gran día. Bíblicamente los demonios son ángeles que, junto con Satanás, escogieron rebelarse contra Dios. Algunos de los demonios ya están cerrados por su pecado, encerrados bajo oscuridad en prisiones eternas, como leímos. Otros están libres para vagar y se denominan los gobernadores de las tinieblas de este siglo, lo que leímos en Efesios 6, versículo número 12. O también podemos leer Colosenses 2:15. Dice la palabra del Señor que Dios, Jesucristo, desarmó a la potestad y a los poderes y por medio de Cristo los humilló en público a exhibirlo en su desfile triunfal en la cruz. Los demonios aún siguen a Satanás como su líder y batallan con sus ángeles santos en un intento para frustrar el plan de Dios e impedir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Daniel capítulo 10, versículo número 13, dice, justamente le decía, durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Los demonios, como los ángeles, son igual en cuanto a que son seres espirituales, y también tienen la capacidad de tomar la posesión de un cuerpo físico. La posesión demoníaca se produce cuando el cuerpo de una persona es totalmente controlado por un demonio. Esto no puede pasar a un hijo de Dios, puesto que el Espíritu Santo reside en el corazón de los creyentes en Jesucristo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, y ustedes, querido hijo de Dios, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Sin embargo, un cristiano no puede estar endemoniado, pero sí puede operar bajo influencia de los demonios. No puede estar controlado en su totalidad, pero puede operar influenciado por demonios. No es lo mismo. No es para tratarlo quizás ahora el tema, la palabra que se usa para posesión en el original del griego, pero un cristiano puede estar influenciado. El mismo Pedro, eres la roca, te daré la llave, apártate de mí, Satanás. Lo va a encontrar en la Escritura. Por eso es importante no dejarle puertas abiertas a los enemigos. Así como Satanás, él abrió una puerta a la iniquidad, le hablamos con la palabra de esa contratación, en tomar algo que no le correspondía. De igual manera nosotros no abramos puerta ni en ninguna área de nuestra vida, sobre todo en esta sociedad donde pecar de la manera más horrible que se pueda no parece tan lejos de las posibilidades de la gente como era antes. Pero lo bueno es que Dios trae victoria a través de Jesucristo. Una parte importante del ministerio del cristiano, justamente la primera señal dice que echarán fuera demonios. Entonces nosotros tenemos justamente el endemoniado, nosotros lo tenemos a decir, hubo liberación. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer tuvimos una manifestación pública, violenta, de una persona que se manifestó en una reunión aquí, en este auditorio, ayer a la noche, estaba predicando el pastor Miguel. Yo estaba en Montecristo y sucedió exactamente lo mismo. Y entonces nosotros entendemos, hay libertad, porque se manifestó, ¿no? Con gritos, pero siempre es así. Dice la palabra que Jesús echó fuera a los demonios con una palabra en una ocasión. No siempre la liberación tiene que ver con actos de violencia de parte del demonio que sale. A veces se sujeta inmediatamente, a veces se va. Yo como cristiano tengo que tomar la autoridad en Cristo Jesús. Ellos tienen un tiempo, sabe que su tiempo está limitado. Por ejemplo, cuando le dicen a Jesús, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. Ellos saben que hay un tiempo limitado para ellos. Dice la palabra que
el libro de Pedro nos dice, capítulo 5, versículo número 8, que tenemos que practicar el dominio propio y mantenernos alerta, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Son espíritus inmundos, espíritus de mentira. Engañan al mundo, promulgan la doctrina falsa, atacan a los cristianos y también son combatientes de los ángeles santos. Pero la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Lo volvemos a leer, Colosenses capítulo 2, versículo número 15, dice, desarmó a las potestades y a los poderes por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, descendió a las profundidades y tomó cautiva la cautividad y subió al cielo y repartió dones a los hombres. Yo, para terminar, quiero alentarlo en esto, en decir que nosotros somos conscientes de que hay un mundo espiritual. Es justamente, creo que el propósito de esta unidad, saber que hay un mundo espiritual que no percibimos con nuestros sentidos. Hablamos que el ángel del Señor está hablando de Jesucristo como el líder espiritual, y que luego estaban los ángeles, de los ángeles ministradores buenos que operan a favor de nosotros, que nos cuidan, nos guardan, que son portadores de verdad, de mensaje. Hablábamos del enemigo, de Satanás, de alguien que tomó algo que no le correspondía. Y que nosotros fuimos creados justamente, quizás para reemplazar, quizás, esto no lo pongo de nuevo entre paréntesis, es una observación personal, no es doctrina, quizás para reemplazar el ministerio que tenía Lucifer y ocupar ese lugar y adorar al Señor. Y levantar en nuestra vida, adorar con nuestro ser. La importancia de adorar al Señor. La adoración en nuestra vida, con la oración y la palabra, le cierra la puerta al enemigo. Cerramos toda puerta al enemigo y todas esas luchas que tenemos todavía en nuestra carne, ponemos en un proceso mediante la oración, mediante la palabra y la adoración, nosotros las vamos venciendo, vamos siendo fuertes en Cristo Jesús. Por eso, antes de irnos al recreo, yo pedí que usted levante su mano al cielo.